no solo esta carta hoy, atención Felipe, carta de decenas, centenares de artistas hoy dirigida al presidente Gustavo Petro, artistas fundamentalmente actores, libretistas, gente del mundo de la televisión. Me da la sensación, Felipe, un poquito decepcionados con el gobierno del presidente Petro. No hay ministro de Cultura hoy en propiedad, una carta que dice mucho sobre el sector de la cultura, de las expectativas que tenían y de lo poco que se ha cumplido. Camila Carvajal. Es una carta que tiene en realidad 27 páginas, 2 de contenido y por lo menos 25 de firmas, un listado de nombres que ya supera los 700, en los que el sector cultural, Néstor, le está pidiendo al presidente Gustavo Petro que los escuche. Textualmente dice, comillas, no parece una apuesta perdida. Hoy parece una apuesta perdida. La misma desazón e incertidumbre habita en las regiones y en varios de los procesos culturales más significativos del país. La bandera de la diversidad, de las perspectivas de género e intersectorialidad, de la ciudadanía cultural y de las libertades creativas no están siendo desarrolladas en este momento por falta de un verdadero liderazgo y de un diálogo sectorial. Más adelante, en la misma carta, le pedimos, refiriéndose al presidente de la República, Gustavo Petro, que oiga las quejas que vienen apareciendo en muchos medios de comunicación. Lea las cartas que desde muchos sectores del arte y la cultura le han escrito. Y quizá, Néstor, esta molestia, o mejor, esta carta en la que el sector del arte y la cultura, quienes trabajan en él, le piden al presidente ser escuchados, tiene una razón de ser. Abro comillas, no hay un rumbo cierto en el Ministerio de Cultura. Lo que hoy sucede en esta carta en esta cartera no representa una visión progresista de las artes y la cultura. Lo que insisten estas 700 personas que firman la carta es que los deberían escuchar a ellos que trabajan en el sector y que conocen la cultura, pero que debería enderezarse el rumbo, que es importante el cambio, pero que no se ve un cambio organizado en ese sector a propósito de lo incierto que es quién está al frente, quién asume las riendas del Ministerio de Cultura. Cuando usted comienza a revisar estos nombres, pues hay actores, cantantes, actrices, también directores de programas relacionados con el mundo de las artes y las culturas de distintas regiones y universidades, cineastas, dramaturgos, artistas plásticos, y la lista la encabeza, Néstor, pues un nombre muy conocido en el petrismo, Margarita Rosa de Francisco, la actriz y la escritora colombiana. Pero hay más, Adriana Lucía, la cantante y la activista cultural, Adriana Echeverry, de Aterciopelados. Se suma también Claudia Morales, la periodista y directora de la Feria del Libro del Eje Cafetero. Aparece en esta lista Ana María Ochoa, que es profesora de universidades relacionadas con el mundo de la cultura. Se suma Julián Román, el actor, el hombre que además está al frente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Actores, ACA. Y si usted revisa más abajo, un nombre que estuvo en campaña mucho tiempo cerca al petrismo y que todavía apoya sus reformas, como es el caso de Santiago Alarcón, el actor, que además aparece su firma como las ciudades en las que trabaja, Bogotá y Medellín. El listado, le insisto, es de 700 nombres y hay un dato que no es menor. Usted se acuerda que anunciaba la campaña del presidente Gustavo Petro el 3 de mayo de 2022 con numeral Súmate al Cambio. Ese fue el día que salió el comercial de televisión en el que estos actores, en el que estos directores y quienes están al frente del mundo de la cultura apoyaban la campaña del presidente Gustavo Petro. Muchas de las firmas que aparecen aquí eran las que salían en ese comercial hablando del cambio. Solo unos nombres: Fabio Rubiano, Constanza Gómez, Julián Román, que ya se lo mencioné. Y ahora firman esta carta, de alguna manera haciéndole una advertencia al presidente Gustavo Petro, pidiéndole que haya claridad y que se enderece el rumbo alrededor de la cultura y del ministerio, que es una cartera en la que ellos esperan pues haya pronunciamiento del presidente. Cierran la carta, Néstor, diciéndole a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que saben que él escucha y que es el momento de que los escucha a ellos. Sí, tal vez el dato más... Gracias, Camila. Felipe, tal vez el dato más diciente de la carta, usted puede leer, es una carta de desazón, de decepción o una carta de expectativas. Felipe, a modo de símbolo, la primera firma de quienes están suscribiendo esta carta, Margarita Rosa de Francisco, y eso lo dice todo.
y de ahí en adelante pues muchos, que seguramente no todos son petristas, pero hay muchos petristas que fueron activistas de la campaña. Bueno, entre ellos que estaba ahí, está Julián Román, Néstor. Un activista, Felipe. Pues durísimo pues. Acuérdese, Felipe, el comercial. Pues. ¿Se acuerda el comercial? Carlos Duque, el publicista que salía con estos actores, aparecían muchos actores que están firmando hoy la carta. Quiero saludar a una de estas actrices que firma esta carta, que es una actriz muy reconocida en Colombia, gran actriz, y es una de las promotoras de esta carta, Connie Camelo, Constanza Camelo. Connie, buenos días. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todos. Pues gracias por acompañarnos esta mañana, Connie. ¿Cómo leemos, cómo se entiende esta carta de los actores, actrices? Bueno, también están periodistas, fotógrafos, gente del arte, de la industria del entretenimiento. ¿Cuál es la decepción, en caso de que sea así, cuál es la decepción que ustedes están sintiendo con el gobierno Petro? Bueno, la carta es sin duda primero un clamor, ¿no? Digamos que antes que una decepción es un clamor, estamos llamando la atención del presidente, porque definitivamente sentimos que en estos 9 meses, en estos 7 meses, hay todavía, es como si no hubiera empezado un proyecto que nosotros ayudamos a gestar. Ya van 9 meses, 9 meses, llevan 9 meses largo en realidad. Que no hemos podido ver un proyecto que nosotros ayudamos a gestar desde campaña. Digamos que en el ejercicio de nosotros como gremio cultural y desde muchísimos lugares, desde la música, desde la escritura, desde el teatro, desde la inclusión de visiones culturales que siempre han sido como vistas como artesanías o como tradición, que son todas estas culturas afros, indígenas. Teníamos un proyecto, o digamos diseñamos entre todos un proyecto muy poderoso, con puntos específicos y que fueron de alguna manera la razón por la que muchos artistas nos sumamos a la campaña. Sentimos que esto no está siendo el norte del Ministerio de Cultura. Sentimos que el Ministerio de Cultura está hermético. Bueno, empecemos porque no tenemos ministro o ministra. Eso ya nos deja en un lugar... ¿La perdí un momentico ahí? Ok, ¿ya me tienes ahí? Ya la escucho perfectamente. Sí, sentimos que como todo ese proyecto que se gestó no está en este momento en el Ministerio de Cultura y no es el norte. Y pues empezando porque no tenemos ni ministro o ministra, y eso ya nos da una incertidumbre inmensa. Hay una sensación de hermetismo por parte del ministerio, como de que no está pasando mucho, no solamente que no está pasando la agenda que entre todos ayudamos a programar, a diseñar, y con la cual además tenemos aún mucha esperanza, porque sin duda sabemos que parte de la transformación social pasa por un eje cultural, por empezar a cambiar discursos, por empezar a darle voz a otra gente, y eso lo hace la cultura. Sí. Entonces, al sentir que no tenemos, que ese proyecto nos está dando, tampoco sabemos qué está pasando, ¿cierto? Hay cierta incomunicación. Ahí hay una duda que tengo, porque es cierto, hoy no hay ministro, hay un encargado, que es el doctor Zorro, pero hasta hace un par de meses había ministra, que era directora de teatro, que había salido del mundo del teatro, que era Patricia Ariza. ¿Tampoco con ella tuvieron ninguna interlocución o tampoco con ella se les llenaron las expectativas? Sí, digamos que Patricia fue una mujer que inmediatamente asumió el cargo, invitó durante sus primeras semanas, invitó a muchas personas a que aportáramos, quería escuchar a la cultura. Ella fue muy abierta, ella siempre dijo: cuando necesiten algo, tengan ideas, hombre, el Ministerio de Cultura es su casa. Digamos que pasaba mucho como pasaba, me imagino yo también, que le ha pasado a otros entes del gobierno, que hay un montón de lugares que no se usan y que son 80 permisos para poder usar una sala de teatro. Todo ese tipo de cosas, Patricia quería como acortar y hacer sentir que toda la gente que perteneciera a la cultura podía contar con el ministerio. Pero se abrió abruptamente antes
antes de poder avanzar en un proyecto. Y pues eso fue aún más desconcertante para todos nosotros, ¿no? Yo creo que si bien no es que todo el mundo estuviera de acuerdo con que fuera Patricia, aquí hay que decir una cosa, y lo digo yo desde mi trabajo como actriz y como cantante. Yo puedo tener muy buenas intenciones y ser una persona muy culta, querer un país que tenga un rumbo, pero en realidad quienes ejecutan las cosas públicas pues tiene que saber de muchos temas técnicos que a veces uno como artista desconoce, ¿no? Sí. Uno tiene como muy buenas intenciones, pero no sabe la cantidad de procesos tan engorrosos que pueden tener las personas técnicas para lograr ejecutar proyectos culturales. Una de las críticas a Patricia es que tal vez no tenía ese conocimiento técnico, pero tenía sin duda una apertura en el modo de comunicación con el gremio cultural, con los distintos espacios y grupos culturales con el cual nos sentíamos pues a gustos, al menos escuchados, ¿no? Al menos ella sí abrió esa puerta. Siento que esta puerta ahora es la que estamos golpeando, ¿no? Digamos que ahora ya van más de 50 cartas, ¿no? Del sector cultural. Entiendo de la carta que ustedes esperarían algo más que sentirse escuchados, ¿cierto? Sin duda, digamos. ¿Qué quisieran ustedes, los actores? Aquí, este grupo que firma, pues es un listado muy grande que no puedo mencionar todo por razones obvias. Aquí hay músicos, hay actores, dramaturgos, gente del mundo de la danza, gente del mundo del teatro, gente del mundo de la literatura, de la escritura. Dime algo, el fomento de la escritura en Colombia, un país que tiene el índice más alto de incomprensión de lectura, eso es una prioridad de un Ministerio de Cultura. Hombre, de un Ministerio de Educación también, pero cultura está integrado. Por ejemplo, visiones, la relación con la tecnología, ahora que se nos viene todo este tema de la inteligencia artificial, sentimos que no hay, eso no está tampoco en este momento como prioridad del ministerio. Sentimos que es como si no hubiera empezado. Esa es una sensación que tenemos algunos, es como si no hubiéramos todavía empezado a hacer este estallido cultural, sí, del cual tanto hablamos en campaña y del cual estamos seguros que el presidente está a favor de ese estallido. Entonces, claro, entendemos, como bien lo dice la carta, que en una transformación social tan inmensa como en la que se aventura el presidente y entra todo Colombia a decir un sí, vamos a transformar de fondo este país, pues cultura siempre es una, como sabes, entre cuando te ponen a hablar de Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud, pues cultura siempre pareciera ser el amigo que dice poesía, sí, pues no, sí, no somos esto. Podemos ser un eje importantísimo, lo somos, fundamental, central en la creación de una visión colectiva y de un país que necesita empezar a pensar en paz, y eso necesita inclusión cultural, y eso necesitamos empezar a hacerlo ya. De eso le quería preguntar, porque firmantes, le iba a decir, no solo hay actores, músicos, productores, un grupo extensísimo, sino también internacionales, escritores, actores, actrices internacionales. ¿Qué esperarían o qué es lo que ustedes están esperando, fuera de que los escuchen y de que les acorten los trámites, Connie, cuando ustedes ayudaron en general, quiero decir, a elegir a Gustavo Petro? ¿Era para que pasara qué que no ha pasado? Creo que el ejercicio de la paz total, sino del estallido social, involucra descentralizar en gran parte el arte. Hay mucha gente que ha venido trabajando en los sectores culturales desde hace años en distintos gobiernos, que ha fortalecido mucho y que ha creado unos vínculos importantes con regiones. Sentimos que eso es algo que se tiene que propusimos potencializar en este gobierno y que sentimos que todavía no sucede. Visiones, por ejemplo, lo que te decía ahora, de los temas en el Plan Nacional de Desarrollo no quedó fortalecido nada que tuviera que ver con el fortalecimiento de la escritura y la lectura, ¿sí? Ese tipo de proyectos son fundamentales en el gobierno del cambio, porque es que solamente así transformamos una sociedad que tenga un punto crítico a la hora de leer. Ese tipo de proyectos sentimos que no se están ejecutando, no están siendo una prioridad. Bueno, es que son tantas cosas, porque cuando hablamos de cultura hablamos de tantos puntos, pero digamos que eso y el ejercicio de la escucha. Sentimos que la relación entre un ministerio
y todo lo que representa la cultura, pues no estamos siendo escuchados. Es que estamos hablando que vamos casi más de 50 cartas. Connie, Entonces, ¿usted sí. votó por el presidente Gustavo Petro? Sí. ¿Usted está arrepentida con esta radiografía que hace alrededor de su sector, que es el sector del arte? ¿Está arrepentida de haber votado por el presidente Petro? No, para nada. No estoy arrepentida. No, entiendo que haya mucha gente arrepentida, pero yo personalmente no. Digamos, yo conozco, entiendo y veo un norte hacia donde él va. En muchas posturas lo acompaño, en muchas otras no, por supuesto. O sea, no desconozco que haya cosas que definitivamente en las que no estoy de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, hay ciertas conductas o ciertas reacciones del presidente que yo con las que no estoy de acuerdo, pero ¿estar arrepentida con su gobierno? No, yo personalmente no. Y de hecho estamos haciendo una cosa que él mismo quiere, y es, si ustedes nos han dicho aquí en este gobierno, es lo que él ha dicho, invita a la ciudadanía y al país a ¿cómo se dice? A adaptar su punto. ¿No? Si no están de acuerdo, nos vemos en la calle, manifiéstense, sí, o sea, cásense, díganlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos usando algo que él prometió en campaña, y es que aquí las personas que no estén de acuerdo se pueden organizar como sociedad civil y decir no estamos de acuerdo y vamos a salir a las calles o lo vamos a decir públicamente y vamos a exigir lo que creemos que a lo que tenemos derecho, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no nos estamos en lugar de la oposición y señalando este gobierno, este desastre porque no logró. No, estamos desde adentro, desde donde ayudamos a tomar esta decisión, exigiendo que ese cambio tenga que ver con lo que nosotros aportamos como sector cultural a esa promesa. Hay un párrafo de esta carta que a mí me da vueltas en la cabeza, que es esta frase refiriéndose al gobierno Petro que dice: hoy parece una apuesta perdida. ¿A qué se refieren ustedes si apenas van 9 meses del gobierno? Bueno, ahí siento que hay de todas maneras una añoranza. ¿Sí? Esperábamos que a este punto, a 9 meses, este estallido cultural fuera inmenso, ¿sí? O al menos sintiéramos que estamos avanzando. Recuerdo mucho alguna reunión que tuvimos con Francia, y ella decía, lo que toca hacer es que todos ustedes que son famosos y que aquí tienen una vida cultural en Colombia que es envidiable para el resto del país, salgan a las regiones, que haya teatro, que haya un montón de proyectos en las regiones que estén cercanas, dejar esta descentralización. Siento que hay una añoranza por no haberlo empezado. Yo siento que va por ahí. De todas maneras, pues es no es una sentencia, ¿no? Es una especie de metáfora también, ¿no? Es claro que nos duele el corazón. Siento que una parte de la sociedad quedó herida, del mundo cultural quedó herido por la manera como salió Patricia. Siento que no hubiera habido una respuesta inmediata después de lo de Patricia, nos dejó un sinsabor, ¿no? Como ¿qué está pasando? Pero Connie, a pesar de ese sinsabor y que no tengan hoy en día ministro o ministra de Cultura, la verdad es que ustedes sí tienen voz y representación en el gobierno y en el Congreso. Pues recordábamos justamente, Patricia Ariza, dramaturga, ex ministra de Cultura, estuvo Gustavo Bolívar, libretista, ex senador del Pacto Histórico, pero hoy tenemos a Nórida Rodríguez, actriz, directora del Sistema de Medios Públicos de RTBC, Ahmed Escaf, actor, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, por donde están pasando además las 3 reformas más importantes de este gobierno, la pensional, la laboral y la de salud. Yo personalmente no recuerdo un rol tan protagónico de actores, de actrices, de libretistas en un mismo gobierno. ¿No será que ustedes están más bien viendo el vaso medio vacío cuando debería ser medio lleno? No lo creo. Si me haces esa pregunta con honestidad, pues no lo creo. Creo que hasta representantes de la Cámara como Juan Carlos Lozada, que trabajó durante un tiempo antes de meterse al mundo de la política en el Festival de Teatro y en distintos escenarios musicales, también ha hecho esta crítica. Digamos que que tú veas personas que tú has visto en la farándula y ahora las veas en la política, asumas que está representado el mundo cultural. Por eso
honestamente te digo, es bien alejado de la realidad, ¿no? No porque ellos no representen la cultura, sin duda cada uno sí lo hace, pero lo que pasa es que la cultura tiene que dejar de ser vista como entretenimiento. Cultura es muchísimas más cosas que es urgente que Colombia reconozca dentro de su hablar cultural. El día en que empecemos ese estallido cultural es porque empezamos a reconocer cosas que antes veíamos como idiosincrasia, como turismo, como, ¿sabes? Como esta caricaturización de lo que es colombiano, y empecemos a asumir que eso tiene una voz, que eso tiene un discurso, que eso tiene una historia, que eso tiene un ingrediente importante en el ejercicio de volver a Colombia un país pacífico, donde la gente se sienta representada y no violentada, ¿no? Donde el racismo y el clasismo no sean como calificativos de cultura, porque es que en Colombia el clasismo y el racismo han sido parte de la cultura. Entonces, ¿cómo transformamos eso? Cuando hablas desde ese lugar, no es verdad que del todo estemos viendo el vaso vacío, al contrario, estamos clamando por llenar ese vaso, porque todas las expresiones de cultura en Colombia empiecen a tener un real sentido y una real representación en el Ministerio de Cultura y en su agenda. Connie, una pregunta final. Ustedes le piden al presidente que oiga las quejas que vienen apareciendo en medios de comunicación, dice textualmente la carta, pero el presidente Petro simultáneamente está en una batalla contra los medios de comunicación. Estos medios de comunicación que nos han recibido a usted y a mí. Esa batalla del presidente, él quiere impulsar medios alternativos, él busca unos canales diferentes de comunicación. ¿Van a terminar ustedes pueden terminar ustedes pagando los platos rotos? Los platos rotos de lo que tú llamas la pelea de Petro con los medios. Sí, así es. Y no sé, ¿sabes? O sea, yo no creo que el presidente esté en una pelea con los medios. Yo creo que después de todo lo que ha pasado de estas semanas, de revelar tantas informaciones tan delicadas y tan dolorosas para todos con respecto al manejo de los medios en la política colombiana, en la historia de la guerra sobre todo, siento que el presidente se equivoca en defenderse él mismo, pero siento que los medios son los primeros que tendrían que hacer una reflexión inmensa sobre su aporte no solo en el conflicto, sino en la misma visión de país que tenemos todos, ¿no? Sobre cuánto se le ha abierto las puertas a las otras lenguas, a las otras historias, a los otros lenguajes. A mí me parece espectacular que el presidente quiera abrir más medios de comunicación, es que de eso se trata la democracia, ¿no? Me parece fantástico, y que estén los privados y que estén los públicos y que haya más. O sea, es que, a ver, la riqueza de un país, la pluralidad, mientras más medios haya, mejor para todos. Mientras tú puedas tomar una decisión sobre una noticia y no verla desde un solo medio y su visión o su no sé, su postura política, sino que tengas 4 o 5 opciones, tú como ciudadano puedes tomar una decisión mucho más clara frente a un hecho, frente a una crítica, frente a una ley, frente a un proyecto. Pero cuando tienes unas visiones tan cerradas, a veces tan viciadas, como se han visto acá en Colombia con algunos medios o con algunos periodistas o con algunos lineamientos que se han comprobado, pues yo creo que no está de más querer que haya más. Y si nosotros nos vemos afectados, hombre, yo siento que nadie sabe. Todos nos han dicho, yo personalmente sabía que esto no iba a ser nada fácil. Hay que cambiar un país en el tuétano. Estamos hablando que esto es casi como un cambio de médula, ¿sí? Y esas operaciones son delicadas, son lentas, son dolorosas, son agobiantes, se pierde la fe. Pero siento que las transformaciones en sí mismas, no solo la de Colombia, las del mundo, son tan urgentes y se están dando que yo siempre confío. Yo soy una persona igual positiva, yo confío en la humanidad, más allá de confiar en Petro y en la izquierda o en la derecha o en la verdad. Yo confío en la humanidad y confío en que de todas maneras hay un cambio, y ese cambio hace que avance. Ahora lo que queremos es participar
de ese cambio. Y eso es lo que estamos pidiendo, exigiendo, ¿no? Estamos exigiendo. ¿Hicimos parte de este cambio? Bueno, queremos hacerlo. Y no porque queramos puestos, yo te digo a toda la gente que, ¿sabes? Como los haters, ustedes lo que quieren es un trabajo, no, a mí no me gusta madrugar, a mí no me pongan en ningún puesto, yo les agradezco. Lo único que quiero ver es mi país, ¿sí? Vale, sentir que exacto, que me entiendes y la gente lo entiende. La gran Connie Camelo, me alegra saludarla, Connie. Néstor, le mando un abrazo inmenso a todos ustedes. Y sí, pues feliz. Me parece que es una carta interesante, claro, reclamando un poquito de atención y de interlocución. Blue, la alternativa.